Hola, muy buen día. Yo soy Miguel Bascur, enfermero de profesión. Seguramente ya me han visto en algunas clases porque ya vamos en el módulo de ventilación mecánica en un tema avanzado, donde el día de hoy conversaremos en relación a estrategias de destete o winning, que también lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Comprender un poquitito, ¿qué es el proceso de destete o de winning? Es un proceso de transferencia gradual que se realiza del trabajo respiratorio que genera el ventilador mecánico al paciente. ¿Por qué se realiza? Bueno, es fundamental un enfrentamiento sistemático, ya que tanto la extubación precoz como una desconexión tardía se asocian a mayores riesgos propios de la ventilación mecánica. Ya hemos conversado en algunos aspectos, ¿cierto?, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y que por cada día inclusive se sobreagregaba un riesgo en relación a la neumonía que me pudiese, o que se pudiese generar causado por la ventilación mecánica invasiva propiamente tal. Entonces, por eso llega un punto tal en el cual nosotros debiésemos plantearnos la duda en relación a si es que es conveniente o no mantener a alguien en este tipo de ventilación. ¿Qué se recomienda? Se recomiendan básicamente las pruebas de ventilación espontánea, o la PVE, que van a ver ustedes, ¿cierto?, en la mayoría de la literatura también como algún tipo de sigla abreviada, ¿ya? ¿Qué es la prueba de ventilación espontánea? Son periodos donde el paciente respira con un apoyo ventilatorio mínimo o inclusive sin este. Los métodos más conocidos de winning se realizan mediante el uso de un tubo en T, o también se puede hacer la prueba de ventilación espontánea a través de una presión de soporte, pero bastante bajita. O sea, hablamos menos que 8 centímetros de agua. Recuerden, ¿cierto?, que la presión de soporte es aquella que me ayuda desde el PIP hacia adelante en darme una ventilación o un impulso, ¿cierto?, ayuda ventilatoria en cada una de mis respiraciones. Entre más presión de soporte, más me está ayudando el ventilador. Por eso se considera que menos que 8 centímetros de agua es un soporte relativamente adecuado para pensar que alguien pudiese tener autonomía propia en una ventilación futura. La duración de estas pruebas puede variar entre 30 minutos a 2 horas. Y vamos a ver las diferencias, porque muchas veces vamos a partir con 30 minutos. Si es que todo anda bien, vamos a poder progresar hasta las 2 horas y así sucesivamente. Y muy por el contrario, si es que antes de los 30 minutos, nuestro paciente, caracterizado por alguna signología que vamos a ver a continuación, frustra este intento, revertiremos y lo intentaremos nuevamente un siguiente día. Tenemos distintos tipos de winning, y estos van a ir atribuidos en relación a la cantidad de tiempo en la cual nosotros pudiésemos pensar en extubar o destetar a alguien de la ventilación mecánica o no. Está el winning simple, donde hay una buena tolerancia y hay un éxito en la primera prueba de ventilación espontánea y una consiguiente extubación. Por lo general son pacientes que llevan poco tiempo ventilado, donde han perdido o donde no han perdido su fuelle ventilatorio. Entonces tenemos un proceso de winning o destete más bien rápido. Tenemos un winning dificultoso, donde hay una falla en la primera prueba de ventilación espontánea, pero cumple condiciones y es extubable o programable para extubar dentro de los primeros 7 días desde que iniciamos este proceso. Y tenemos el winning prolongado, en donde hay una falla en 3 o más veces de la prueba de ventilación espontánea, o hay una demora de más de 7 días desde la primera prueba de ventilación espontánea que nosotros programamos. Según este tipo de winning o clasificación, nosotros vamos a ver que nos van a llevar a ciertos pensamientos en relación a si es que este paciente está tan demoroso en poder extubarlo, en sacarle esta ventilación, y que todavía es necesario por A, B, C motivo, quizás conviene hacer la evaluación y consiguiente instalación de traqueostomía. Eso va a variar de acuerdo al centro. Hay algunos centros que tienen protocolizado que es dentro de una cantidad determinada de días X, protocolizada por cada centro, vuelvo a repetir, debería corresponder ya a la instalación de una traqueostomía quirúrgica o percutánea para que nos ayude, digamos, en este proceso de winning prolongado. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver si es que algún paciente, según el tipo de winning, va a requerir algún tipo de procedimiento más invasivo.
tenemos que entonces, y aconsejamos realizar una evaluación diaria de la posibilidad de realizar una prueba de ventilación espontánea. Para esto debemos nosotros tener ciertas condiciones, porque yo creo que la mayoría de ustedes se preguntan, pero si tenemos a un paciente ventilado, ¿en qué minuto yo me cuestiono que este siga así? ¿O en qué minuto yo me cuestiono en retirar este soporte ventilatorio para que el paciente ventile? Entonces debemos tener o cumplir una serie de condiciones para comenzar este proceso de liberación del ventilador mecánico o cierto grado cada vez más de independencia del mismo. Uno, que encontremos controlada la patología de base que nos llevó a la falla ventilatoria. Recordemos que la ventilación mecánica es un soporte para una causa. O sea, si yo tengo una sepsis, una neumonía por algún tipo de microorganismo que me soportó con ventilación mecánica, mi causa primaria de la neumonía debería estar resuelta para yo pensar siquiera en este destete. Otro es que no exista un foco séptico activo, o por lo menos se encuentre controlado, ya sea de tratamiento médico o algún tipo de tratamiento quirúrgico que corresponda realizarlo, ojalá antes de pensar en este proceso. Que el paciente se encuentre en una condición respiratoria estable. ¿Qué quiere decir eso? Con requerimientos ventilatorios bajos, como es una fracción inspiratoria de oxígeno menor al 50%, un PIP o presión positiva de final de expiración menos que 8 centímetros de agua, que tenga un volumen minuto menos que 15 litros por minuto, que la PAFI, que es esta relación entre la cantidad de oxígeno que hay en sangre arterial y la FiO2 que se le aporta, ¿cierto?, sea mayor a 200, y que el IOX sea menor a 6. ¿Ya? El IOX es un índice que va bien correlacionado entre la presión de la vía aérea media y la PAFI que yo les comentaba. Y que hay una estabilidad cardiovascular. Si yo tengo un paciente hipotenso que está con alto uso de droga vasoactiva, que tiene un gran requerimiento de consumo de oxígeno, está hipercatabólico, y nuestra demanda, que está soportada por la ventilación, así lo suple, es como un poco incongruente pensar que en ese momento tratemos de destetar al paciente del ventilador. Si nosotros enumeramos todas estas causales, podemos recién comenzar a pensar en iniciar nuestro proceso de destete y de prueba de ventilación espontánea. Además, entonces, de considerar ciertos factores que nosotros necesitamos para siquiera pensar en someternos ante el proceso de destete, debemos considerar algunas cosas adicionales en pacientes que sí cumplen con criterios de prueba de ventilación espontánea positiva. Una de ellas es que si un paciente presenta reflejo tusígeno, el paciente puede estar ventilado, nosotros con algún circuito abierto, cerrado, aspiración de secreciones, lo aspiramos y no tose, la verdad corremos un riesgo tremendo que al extubarlo esa persona no nos va a colaborar o no vamos a tener una sobreexistencia de este proceso de destete en un futuro. Nuestra extubación va a tener una dificultad futura. Una de las cosas que a nosotros nos llega a pensar, o uno de los criterios que nos lleva a pensar a mantener un soporte de tipo ventilatorio, es cuando una persona tiene un rebajamiento de conciencia o calculado un Glasgow menor que 8, uno debiese presuponer que esa persona necesita, para protección de su vía aérea, algún dispositivo invasivo para un soporte ventilatorio. Muy por el contrario, si es que esta persona no tiene la capacidad de proteger su vía aérea, nosotros incluso deberíamos posponer este inicio del proceso de destete o winning. Otra de las cosas que nosotros también deberíamos tener en cuenta antes de iniciar este proceso es el balance hídrico que tiene nuestra persona. Pensemos nosotros en un paciente grave, que se incorpora o se hospitaliza en UCI, en donde quizás en los primeros o inicios de reanimación requirió gran cantidad de volumen, y donde nosotros tenemos desde nuestro árbol intravascular a uno de los primeros lugares donde migra este volumen, ¿cierto?, hacia el intersticio y hacia nuestro tejido pleural o pulmonar. Ese líquido que va a estar en nuestros pulmones le va a pesar o va a dificultar aún más la ventilación espontánea, y sería provechoso siempre entonces favorecer el balance hídrico neutro a negativo una vez que nosotros nos proponemos el pensamiento, el criterio de que una persona ya está en condiciones de someterse a una prueba de ventilación espontánea para favorecer este proceso. Si es que nosotros, mediante determinados cálculos, preveemos que el riesgo de reintubación una vez que se extuba alguien, ¿cierto? Por cierto, es muy elevado,
La verdad es que nosotros también deberíamos abstenernos un poquito de pensar en este proceso de destete o de winning. Hay ciertos indicadores que a nosotros nos faciliten, en el cual nos dicen a nosotros si es que va a tener un mayor riesgo de reintubación o no. Si es que estos índices o criterios a nosotros nos dicen que hay un mayor riesgo de intubación, la verdad, trataremos o pospondremos nuestra prueba de ventilación espontánea hasta un siguiente día. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a realizar esta prueba de ventilación espontánea? La mayoría, ¿cierto?, dice, y como comentábamos, ¿cuándo inicio este proceso? Bueno, ya dimos algunos tips, algunas indicaciones en los cuales nosotros ya estamos aptos y preparados para la prueba de ventilación espontánea. Y esta prueba de ventilación espontánea debe ir de manera paulatina, o sea, ir escalonando cada vez más para que, llegado el momento, nosotros tengamos plena satisfacción, plena certeza o con el menor riesgo posible de que esa persona, una vez extubada, sea necesario reintubar. Primero hacemos una prueba de ventilación espontánea por 10 minutos. La prueba se realiza con un tubo en T, con un flujo de gas enriquecido en oxígeno, que por lo general se fija un 10% mayor que la ventilación mecánica basal. O sea, si yo tengo a alguien con una FiO2 al 50%, debería yo aportar un 55%, o muy por el contrario, si es que tengo a alguien con el 30%, hablando en términos de fracción inspiratoria de oxígeno de alguien que ya debería estar en proceso de destete, debería dar entre 33 a 35% extra como aporte de FiO2 para esta persona que se encuentra con un tubo en T. Se requiere monitoreo estricto del paciente durante este procedimiento, ya sea que esté con un monitor, que tenga monitorizada la frecuencia cardíaca, si es que me puede presentar algún tipo de arritmia mientras estoy realizando esta prueba de ventilación espontánea, porque recordemos nosotros que la demanda de oxígeno en una persona que no está preparada o que su sistema cardiovascular no está preparado aún, va a subir o se va a elevar por sobre lo que el paciente puede compensar y por ende puede someterse a algún tipo de arritmia que va a presentar algún tipo de descompensación hemodinámica en la persona que yo estoy haciendo esta prueba. Oximetría de pulso, si yo empiezo con una saturación X, debería mantenerme dentro de esos mismos rangos y no esperar que la persona desature. Y por lo mismo, una desoxigenación me va a conllevar a una presunta hipotensión. O sea, si yo tengo alguna persona que comenzó con unos parámetros estándar, comencé mi prueba de ventilación espontánea y a los pocos minutos yo veo una hipotensión, yo debería parar o frenar esta prueba de ventilación espontánea. Durante la duración de esta prueba se debe monitorizar en todo caso la aparición de ¿qué cosas? De parámetros de falla, que eso es lo que finalmente nos va a interesar a nosotros. Si yo tengo un paciente, como les comentaba, iniciamos nuestra prueba de ventilación espontánea y durante la prueba de ventilación espontánea este paciente, esta persona, va deteriorándose en relación a los parámetros clínicos y de monitorización, yo debería frenar esta prueba de ventilación espontánea. ¿Y qué me puedo o qué considero yo como parámetros de falla? Bueno, una frecuencia respiratoria sobre 35 respiraciones por minuto y una persona polipneica, que a lo mejor se suma a más disnea, ¿cierto? Yo debería ya considerar eso como un parámetro de falla de mi prueba de ventilación espontánea. Una saturación menor que 90, ¿ya? Por más de 30 segundos, también. Una frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto, o, por eso es muy importante observar el basal con el cual comienzo, un 25% mayor del basal que yo les comentaba. Una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o también menor a 90 milímetros de mercurio, significando una hipertensión que puede estar tratando a alguien de compensar este desbalance de consumo de oxígeno, o una hipotensión. Cualquiera de los dos, en relación al basal, yo debería considerarle como parámetro de falla. Y si es que yo veo una fase de angustia, de inquietud, de ansiedad, la persona a la cual pensemos ya le hemos retirado o le hemos disminuido, ¿cierto?, en un mínimo necesario su pseudoenergesia, ya lo voy a ver más despierta y realizo esta prueba de ventilación espontánea en tubo en T y veo esta fase de angustia, la verdad yo también debería comenzar a pensar que estoy ante un parámetro de falla y que este modo en el cual se encuentra esta persona ya no le acomoda. Hay un índice que a nosotros nos da o nos aplica un riesgo en relación al éxito o no de una extubación mientras uno hace una prueba de ventilación espontánea.
tenemos dos alternativas. Una que este índice de Tobin, que se llama, que a continuación vamos a hacer un ejercicio en relación al mismo para que se entienda un poquito más. Cuando este índice está sobre 100, nos dice que hay una mala tolerancia a la ventilación espontánea, por lo cual se recomienda reconectar al paciente y repetir la prueba de ventilación espontánea a un día siguiente. Si nosotros, más bien dicho, no tenemos aparición de parámetros de falla que comentamos en la diapositiva anterior, y a eso le sumamos que nuestro índice de Tobin es inferior a 100, se puede realizar una prueba de ventilación espontánea desde 30 minutos inclusive hasta las 2 horas. Por eso yo lo decía, la prueba de ventilación espontánea inicia de una manera escalonada. O sea, 10 minutos, parámetro de falla, paramos hasta el día siguiente. Así que pasamos esos 10 minutos, aplicamos este índice de Tobin, y este índice de Tobin es indicativo de que yo puedo seguir, ¿cierto? O proseguir con esta prueba de ventilación espontánea, lo haré. Y si es que además estoy en una etapa tal en la cual este índice me dice que el paciente está apto para ser extubado, lo haré. Ahora, ¿qué es lo que ve el índice de Tobin? Que eso va a ser muy... o es lo interesante de esto, ¿cierto? Que, en lo cual yo puedo o debo aplicarlo. Si es que, por ejemplo, como comentábamos, yo tengo un índice de Tobin menor a 100, va a ser indicativo de que voy a tener un menor riesgo de reintubación una vez que extube a alguien. Si es que yo tengo mayor a 100, este riesgo aumenta y las reintubaciones aumentan en cantidad. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia respiratoria espontánea de 25 por minuto y esa persona mueve un volumen corriente o un volumen tidal de 350 ml, el índice de Tobin ve la frecuencia en relación al volumen corriente que estoy moviendo en ese minuto. Entonces deberé dividir frecuencia, 25 por minuto, dividido por el volumen corriente, que va a ser 350 ml. Recordemos que 350 ml llevado a litro da 0.350. 25 dividido en 0.35 me va a dar 71.4 respiraciones por litro por minuto. Es decir, el índice de Tobin es menor a 100, por eso lo colocamos en verde, y va a ser un indicativo en el cual, si es que no aparecen parámetros de falla, recordemos que sumado a eso, es un indicativo donde el riesgo de reintubación, una vez el paciente extubado, baja. Muy por el contrario, si tenemos una frecuencia respiratoria de 32 por minuto y estamos movilizando en cada ventilación, o lo mismo, en cada volumen corriente, ¿cierto?, que nosotros inspiramos es de 250 o un cuarto de litro, dividimos frecuencia respiratoria 32 por el volumen corriente, que es 0.25, y nos va a dar 128 respiraciones por litro por minuto. Aquí tenemos un índice de Tobin que es mayor a 100, por ende, el riesgo de reintubar a esa persona, si es que nosotros decidimos hacerlo, es demasiado alto. Entonces, lo más probable es que nos va a decir de que esta persona tenga que ser reintubada dentro de 48 horas post extubación. Entonces, estos van a ser indicadores de mayor riesgo o no de extubar a alguien según este índice. Cuando nosotros ya realizamos la prueba de ventilación espontánea, descartando parámetros de falla y además avalándonos por este índice de Tobin, podemos optar por una prueba de ventilación espontánea más prolongada, de 30 hasta 2 horas inclusive. Durante la prueba de ventilación espontánea se debe monitorizar la aparición de parámetros de falla en forma permanente. No porque en los primeros 10 minutos no tenga la presencia de estos parámetros quiere decir que de aquí a 2 horas no los vaya a presentar jamás. No, muy por el contrario, esto es de manera paulatina, continua, y a través del tiempo puede variar. Para la ventilación espontánea de 2 horas, un índice sobre 80 será indicativo de mala tolerancia a la ventilación espontánea, por lo cual se recomienda reconectar al paciente y repetir la prueba de ventilación espontánea al día siguiente. Recordemos entonces que el índice de Tobin en la presencia o hasta 10 minutos menor a 100 va a ser indicativo de que tiene un menor riesgo de reintubarse una persona que se ha optado por extubarla. Cuando ya completamos 2 horas y esto aumenta por sobre 80 o mi índice de Tobin es mayor a 80, o sea, estrechamos, ¿cierto?, nuestros parámetros, también vamos a tener un indicativo de mala tolerancia a esta ventilación espontánea, por lo que es preferible prolongar otro día esta prueba de ventilación y realizarla al día siguiente. Entonces, haciendo un resumen, porque de pronto uno dice cuándo empiezo, en quién empiezo, hasta cuándo y cuándo termino,
Bueno, pensemos y hagamos el contexto en el cual nosotros tenemos un paciente de UCI que está en ventilación mecánica. No todos los días vamos a hacer pruebas de ventilación espontánea, pero sí es necesario que todos los días nosotros nos hagamos la pregunta: ¿será necesario que este paciente siga en ventilación mecánica? Entonces hacemos una evaluación diaria de si es que una persona cumple o no con criterios de prueba de ventilación espontánea. Consiguientemente a eso, y nosotros si decidimos hacerlo, realizamos la prueba de ventilación espontánea y podemos tener una parte por donde vamos a tener fracaso y otra en donde vamos a tener que seguir haciendo una reevaluación diaria de la prueba de ventilación espontánea para finalmente llegar a la extubación. Una vez que yo extubé a alguien, también tengo dos alternativas. Pasaron 48 horas y yo tengo una extubación exitosa de mi ventilación mecánica invasiva por ese episodio. Y muy por el contrario, si es que yo no alcanzo a llegar a las 48 horas, considero, y esta persona requiere por A veces motivo reintubación, considero que esta extubación ha sido fallida y tengo que reintubarla, que es a lo que nadie quiere llegar. O sea, si una vez nosotros logramos extubar a una persona logrando que la casuística original por la cual yo lo intubé se solucionó, yo no debería pensar en reintubarla y muy por el contrario que ésta permanezca en el tiempo siendo esta exitosa. Cuando no sucede, malamente debemos y tenemos que tomar la alternativa, ¿cierto? Y la decisión de reintubar a esta persona. Entonces, ¿cómo implementamos nosotros medidas para cuestionarnos diariamente si alguien requiere o no, o cuándo requiere una prueba de ventilación espontánea? Existen estrategias para reducir al mínimo los pacientes candidatos a prueba de ventilación espontánea y que estos pasen desapercibidos. Si yo tengo 10 pacientes ventilados y pasa, ¿cierto?, tanto equipo multidisciplinario, médico, kinesiólogo, enfermero, técnico de enfermería, nutricionista, que es muy importante también en toda la parte nutricional, y en ningún momento de nuestra visita pensamos que una persona está apta para una prueba de ventilación espontánea, eso está incorrecto. Yo, cada día que pase, debería cuestionarme si es que esto es necesario o no. Entonces implementamos una lista de chequeo diario que integre tanto la sedoanalgesia de la persona y el destete en todo paciente que esté en ventilación mecánica. En relación a la sedación, debo yo realizarme la pregunta: ¿es despertable esta persona? Y en relación a la ventilación mecánica, el winning o destete, ¿está para extubarlo o no? Podría tener las dos alternativas yo, pero es muy importante que eso me lo cuestione yo diariamente. Entonces, ante esto, debo hacerme estas interrogantes, y estas interrogantes deberían ser diarias. Y la aplicabilidad de pautas también deberían ser diarias. Y para eso nosotros colocamos en esta diapositiva, según el centro hospitalario se podrían hacer otras, según ya la medicina o la enfermería basada en la evidencia, ¿cierto? Nos da ciertos tips o caracteres que nosotros debemos hablar diariamente para optar o no a un destete ventilatorio. Y acá, por ejemplo, colocamos algunos ejemplos de una pauta diaria que se podría hacer, día 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cumple o no cumple en que, por ejemplo, tenga una PAFI mayor a 200. O sea, esta relación entre presión arterial de oxígeno en sangre y la FiO2 que se está aportando en ese minuto para obtener esta presión arterial de oxígeno, que sea mayor a 200. Si es que así, yo debería considerar que el pulmón ya está teniendo cierta capacidad de recuperación. Si es que el motivo de la ventilación mecánica viene en vías de resolución, o sea, si es que la infección por la cual, o la sepsis, o el motivo ABC por el cual yo tengo un soporte ventilatorio X, ya está en vías de resolución. Si es que tengo una estabilidad cardiovascular definida, no pretendo yo tener una persona con 150 latidos por minuto, a lo mejor en una arritmia que haya en el cual haya un compromiso hemodinámico y además querer sacarle este soporte ventilatorio, no. Pero muy por el contrario, si es que yo tengo una estabilidad cardiovascular, también debería sugerirme que, sumado a lo anterior, es indicativo de plantearme la necesidad de una prueba de ventilación espontánea. Asimismo, como que el foco infeccioso ya esté controlado, volviendo inclusive quizás va un poquito de la mano en relación a la causa por la cual me llevó a la ventilación mecánica, ya estén solucionados o en vías de resolución. Como yo les comento, esta es una pauta tipo, pero cada uno de ustedes puede adaptarla al centro hospitalario en el cual se desempeña. Entonces, ¿qué hacer con los pacientes que no pasan la prueba de ventilación espontánea?
Para nosotros sería agradable, ¿cierto?, que todos los pacientes nosotros hiciéramos una prueba de ventilación espontánea, 10 minutos, índice de todo perfecto, pasamos los 30, después a las 2 horas, y todo indicativo de extubación, y lo extubemos, pero nosotros sabemos que la gran mayoría quizás no llegue a ese punto. Y entonces, en ese tipo de pacientes o de personas consideramos que ya nuestro winning es difícil, que es dificultoso. Ya no pasó, digamos, a la primera nuestra prueba de ventilación espontánea con cada uno de los pasos para llegar a la extubación de esta persona. Y las causas del fracaso del destete o este winning que hacen que este sea difícil, tenemos varias. Por ejemplo, desequilibrio entre la capacidad y la demanda ventilatoria. Yo tengo un consumo X, no soy capaz de compensarla, y lo único capaz de compensarlo es a través del ventilador. Autónomamente no lo logro, entonces yo necesito aún de ese ventilador mecánico para poder ventilar. Muchas veces las personas son ventiladas por un foco infeccioso, pero a ese foco infeccioso se añaden más o hay reinfecciones. Si es que tengo un nuevo evento infeccioso, me puede llevar a mantener la cantidad de días de este soporte ventilatorio, por lo cual yo ventilé a alguien. Trastorno del sistema nervioso central. Muchas veces algunas personas debutan o mantienen en el tiempo, ¿cierto?, algún tipo de traumatismo encefalocraniano que nos llevó a todo un shock que comprometió nuestra conciencia, que comprometió la vía aérea, que me provocó o me suscitó periodos a nivel circulante proinflamatorios, en donde yo requiero este tipo de ventilación. Como yo les comentaba en el inicio, debería quizás también empezar a cuestionarme para este tipo de pacientes si requieren algún tipo de traqueostomía, es que la ventilación mecánica invasiva va a perdurar en este tipo de pacientes. Y en algunos que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca, que no son capaces también de compensar esta demanda de oxígeno a nivel sistémico. Todo esto son casuísticas en las cuales mi winning o destete ventilatorio puede ser difícil o puede costar más que lo normal. ¿Qué hacemos entonces? Reevaluamos los factores de fracaso, porque yo llegué a un punto en el cual mi winning se hizo dificultoso. Vemos entonces nuestro estado cardiovascular, la condición respiratoria, el estado neuromuscular, nuestro sistema nervioso central. Muchas veces nosotros tenemos que todos los parámetros gasométricos, clínicos y ventilatorios están ok para poder extubar a alguien, pero la persona está deliriosa, ansiosa, no cooperadora, no está conectada con el medio y no nos coopera para este proceso de extubación. Y a veces se ve, ¿cierto?, entorpecido este proceso de winning o destete y consiguiente extubación por este delirio o compromiso del sistema nervioso central. Y considerar el rol entonces de la ventilación no invasiva post-extubación o de la traqueostomía en vías D, y pensando en retirar este tipo de soporte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en utilizar la ventilación no invasiva en este proceso de destete, no existe un elevado nivel de evidencia en relación al uso de ventilación no invasiva post-extubación. O sea, no tenemos la certeza en la cual nos diga que un paciente que se ha extubado colocándole la ventilación no invasiva va a tener una menor reincidencia de reintubación. Nunca ventilación no invasiva de rescate si hay falla respiratoria aguda post-extubación. Siempre en este caso va a ser indicación de la misma reintubación, que nadie quiere llegar, pero que debiese ser nuestra línea de elección, descartando la no invasiva. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quizás tuvo una reagudización de su cuadro, que requirió soporte ventilatorio, en este paciente sí debiésemos pensar en ventilación no invasiva una vez que se extubó. O sea, yo extubé a alguien, pasó por prueba de ventilación espontánea, exitosa según nuestros indicadores y descartando fallas de fracaso, debería yo tener el ventilador no invasivo listo para conectarlo una vez que yo extubé a alguien. Obviamente ver caso a caso en cada uno de nuestros pacientes de acuerdo a la causa que nos llevó a ventilar. Y plantearnos la necesidad en relación a que van a requerir ventilación no invasiva algunos que tengan insuficiencia cardíaca izquierda, que solamente con un poquito de presión positiva puede tener un mejor mecanismo de bomba, sobre todo a nivel cardíaco. Algunas personas que han tenido o que padecen, digamos, de algún grado de obesidad, en donde le va a restar cierto espacio
la cavidad abdominal hacia nuestros pulmones, pueden tener alguna patología de base, alguna enfermedad de apnea obstructiva del sueño, y que ya hayan tenido fracasos previos de extubaciones. Yo intenté varias veces, extubé, lo tuve que volver a reintubar, y que ya se tornó un círculo vicioso. También debería yo cuestionarme la necesidad del uso de ventilación no invasiva. Cuando también nos planteamos la necesidad de la utilización de traqueostomía, que es este dispositivo que va a la tráquea, que también es un tipo de dispositivo, ¿cierto?, de tipo invasivo, pero que va a ser mucho más cómodo, entre comillas, para el paciente que yo voy a estar ventilando, o que tengo a permanencia este soporte ventilatorio. Acá tenemos múltiples mecanismos que favorecen la salida de la ventilación mecánica, como son el confort. Una de las cosas que molesta primordialmente a alguien que tiene un tubo orotraqueal es la molestia del mismo, ¿ya? No así tanto la traqueostomía. Reducción del espacio muerto. Recordemos que nosotros consideramos espacio muerto todo aquel donde no se produce intercambio gaseoso, y esto se va a reducir con la traqueostomía. Facilita la aspiración de secreciones. Es beneficiosa en pacientes con Winning difíciles, de los cuales en el 30 al 50% finalmente requieren de traqueostomía. Y aún no está definido el mejor momento, pero este iría aproximadamente entre el quinto y el 14º día de ventilación mecánica, en el cual yo debería plantearme la necesidad de utilización de una traqueostomía. Como yo les comento, todo esto va a depender del centro donde ustedes trabajen. Hay muchos de los cuales ya está protocolizado, en el cual, pasando una determinada cantidad de días donde se prevé que este paciente va a seguir ventilado, se realiza la traqueostomía para continuar en su proceso de soporte ventilatorio. Eso sería por el día de hoy. Espero que con esta clase de estete les haya quedado claro la circunstancia en la cual ustedes, cuándo deben comenzarla, en qué minuto debemos pararla y cuándo ya la consideramos exitosa. Espero que estén muy bien. Hasta una próxima clase. Hasta luego.